Bueno chicos, es tiempo de tocar un tema sensible y hablar de toda la situación que rodea a Warner, DC y el tan polémico tema de Walter Amada. Así que ve por café y prepárate porque esto va a ser una telenovela. Y no olvides seguirme en Facebook y Twitter y ahora sí, comencemos. Lo primero es preguntarnos obviamente, ¿de dónde diablos viene Walter Amada? A grandes rasgos, él tiene sus orígenes en New Line Cinema. Y por ende también tengo que explicar qué es New Line Cinema. Esta compañía de cine, también conocida como la casa que Freddy construyó, es una productora conocida mayormente por sus películas de miedo y fantasía y tuvo sus orígenes en los años 70, empezando a tener un fuerte auge con la primera película de Freddy, que fue un éxito absoluto que no solo los salvó de la quiebra, sino que los llevó a un nuevo nivel. New Line Cinema fue comprada por allá del año 1995 por Warner Brothers, quienes los dejaron seguir operando por su cuenta sin darles ninguna restricción especial y dándoles todo el dinero que pedían porque bueno, ellos solían cumplir y durante mucho tiempo ese modelo de negocio salió bastante bien. Las películas de terror continuaron y después en el cambio de milenio llegó el super éxito de la trilogía del Señor de los Anillos, pero en el año 2007 la desgracia atacó. New Line gastó $180 millones en la brújula dorada, más una buena cantidad en marketing, lo cual fácilmente hizo unos 210 millones del año 2007, lo cual convertido a dinero de hoy en día serían fácilmente más de 250 millones. A esa película costó tanto o más que Endgame, Infinity War o el episodio 9 de Star Wars. ¿Y qué crees? Juntó una cantidad bastante baja, 372 millones. Puede sonar relativamente bastante, ya que hicieron poco más del doble de lo que se esperaba, pero la verdad es que no. Entre todos los costos de operación se esperaban cuando menos unos 600 millones. Esta película de hecho perdió dinero a manos llenas. Esto hizo que Warner le quitara la autonomía a New Line Cinema, y si bien esta siguió sacando películas, tenían que pasar por un filtro de Warner para asegurarse de que no iban a volver a perder dinero. Y justamente aquí es donde entra el señor Amada, quien se unió a la empresa para básicamente ser productor ejecutivo, lo cual equivale a decir que supervisaba los proyectos de New Line Cinema. Para el año 2009, poco más de un año después de haberse unido a la empresa, Amada lanzó la película de Viernes 13 y después la de Final Destination. ¿Qué tal les fue a estas películas? Bueno, la película de Jason costó unos $20 millones, 22 cuando mucho contando la publicidad, y juntó más de $92 millones. Destino Final, ya con todo y publicidad, costó a duras penas unos $40 millones y logró más de 200. No hace falta ser un genio matemático o financiero para entender que estas películas hicieron un chingo de dinero y se produjeron bastante rápidos. Fue hacer dinero de la noche a la mañana. Esto significaba que Amada tenía una visión bastante clara de cómo hacer dinero, y por ende, al demostrar que sí podía juntar mucho efectivo, le dieron más poder y él terminó creando cosas como las películas de mierda de los Warren y El Conjuro. Y sí, ya sé que esa declaración es polémica y me va a costar varias de suscripciones, pero vamos, esas son películas de terror para la generación de cristal donde no pasa nada, nadie muere, no hay ninguna escena choqueante ni aparatosa, no hay sangre, no hay nada que de verdad te perturbe o te pueda causar pesadillas, y todo depende de una atmósfera pseudo opresiva y de los jumpscares. Estas películas no le llegan a los talones a las slashers de los buenos tiempos de New Line Cinema, y si las comparamos con cosas mucho mejores como The Omen, bueno, admítelo, estas películas son malas, pero no asustan a la gente. Estas son películas de terror para todo público que, como ya ha quedado demostrado, pueden sacar un montón de secuelas que hacen más dinero que cualquier otro proyecto parecido.
Y sí, no quiero ser un hater, Hamada sí tiene cosas destacables en su haber. Él salvó el proyecto del remake de It que llevaba años en el limbo y gracias a él tuvimos el Chapter 2. ¿Y qué crees? Él se fue para el capítulo 2 dejando que Andy Muschietti y su equipo hicieran lo que quisieran y creo que todos recuerdan cuán mala fue esa película políticamente correcta. Pero por otro lado, DC empezó a sacar películas que se veían tenían planes a largo plazo. Empezaron con Man of Steel, que de hecho no fue planeada inmediatamente para ser el inicio del universo de DC, pero sí una vez que la película fue anunciada, creo que todos estábamos esperando algo más parecido a lo que Marvel estaba haciendo. Desgraciadamente, Man of Steel hizo una cantidad tibia de dinero. Hizo dinero pero no a manos llenas y dividió al público o a la crítica. En 2013 o odiabas Man of Steel o la amabas, pero no había punto medio. Después de unos 2 años y cachitos pensando cómo encumbrar su universo, Batman v Superman tampoco hizo mucho dinero, de hecho se quedó atrás de The Dark Knight o The Dark Knight Rises, y el odio contra la película fue bastante grande. Aquí solamente un puñado de fans la defendieron, y Suicide Squad, prefiero no hablar de eso. Y el gran artífice detrás de estas películas que no funcionaron tan bien era Zack Snyder. Zack había tenido su debut con James Gunn en un remake de El Amanecer de los Muertos. Y si esa película es de ellos dos, googlealo, Zack la dirigió y James Gunn escribió el guión. Aparte de eso, Zack era conocido por 300, una película que quizás no tenga la mejor reputación de ser artística, pero hizo más de 500 millones con solo 65 y logró sacar adelante un proyecto que llevaba décadas estancado como el proyecto de los Watchmen. A razón de la forma de pensar de Warner, Zack era un director que era un gran friki de los superhéroes y que era idóneo para manejar a la Liga de la Justicia. Ya había trabajado con un grupo de superhéroes. Obviamente no estaban pensando en ninguna calidad super artística, sino en darle al público acción y entretenimiento, quizás al estilo de los 300, así que confiaron en Zack para que él desarrollara el DC Extenders Universe. Pero como ya dije, este universo empezó con 3 tropiezos. Fue por eso que Warner creó DC Films, un estudio específicamente creado para supervisar los proyectos de superhéroes, para que así hubiera un grupo de personas que únicamente se concentraran en esto, algo que obviamente puede sonar como una buena idea, ya que es la forma en la que Disney manejaba las películas de sus superhéroes, pero lamentablemente, y seamos sinceros, con justa razón, Warner ya no confiaba en Zack Snyder. Su tono oscuro había demostrado no ser del agrado del público, que ya estaba más familiarizado con superhéroes de corte más familiar, y no es que de la noche a la mañana la opinión del público fuera a cambiar. Aquí es donde entra un grupito de personas encabezadas por Walter Hamada. Warner le dio el poder a Walter Hamada para gobernar en DC Films por el simple hecho de que ya había hecho magia con New Line Cinema. Me pueden gustar o no las películas que él hizo estando en aquella empresa, pero la verdad es que esto es un negocio. El dinero es dinero, aprende algo dinero. Y Hamada supo cómo hacer dinero, así que bueno, el razonamiento de Warner fue: oye, tú que salvaste New Line Cinema, haz lo mismo con esto. Las películas de terror y los superhéroes son lo mismo, todo es marketing y punto. ¿Y qué creen? Hamada obviamente detestaba a Zack Snyder. No es solo que no congeniara o no tuviera la misma visión de él, realmente detestaba la forma en la que había hecho a los superhéroes. Y a su grupo también estaba ligado Jeff Johns, un conocido escritor de cómics que suele ser consultor creativo, que también creía que las ideas de Zack habían sido completamente equivocadas desde el principio. Ellos dos, junto a otras personas como John Byrne, pensaban que debían imitar la fórmula Marvel, haciendo mínimos cambios para que sus películas fueran bien aceptadas y tuvieran éxito. Esto llevó a una fuerte campaña y presión por parte de las personas ya mencionadas para sacar a Zack Snyder,
una guerra interna que el grupo de Hamada ganó cuando Autumn Snyder, la hija de Zack, se suicidó y bueno, Zack simplemente no estaba de humor para aguantar tanta mierda de Hamada y de su grupo a la vez que lidiaba con la tragedia personal. Entonces se fue y dejó que los demás hicieran lo que quisieran. Hamada y su grupo de hecho pensaban que la Liga de la Justicia iba a fracasar porque bueno, era más de lo mismo de Zack Snyder. Así que trajeron a Joss Whedon, alguien que encajaba mucho mejor en su perspectiva para que rearmara la película. Ellos siempre supieron que iba a fracasar, de hecho, en días recientes justamente llegaron declaraciones de insiders que dicen haber hablado con ejecutivos de Warner que se arrepintieron de haber despedido a Zack cuando vieron el corte final de la Liga de la Justicia, pero el daño ya estaba hecho. Desde luego, el plan de Hamada era que esta película se estrellara para terminar de demostrar que el universo de Zack Snyder no iba a funcionar bajo ninguna circunstancia y tuvieran carta libre para hacer lo que quisieran, pero las cosas no les salieron tan bien, ya que los fans notaron que Zack no tuvo nada que ver en esta película y que los artífices como Whedon y demás eran los que la habían estrellado por completo. Warner, que tampoco estaba contento, de hecho terminó haciendo pagar a Whedon, que salió pateado de la empresa y en tiempos recientes le quitaron todos sus proyectos, y Geoff Johns también está bastante recluido, ha dejado muchos los proyectos audiovisuales importantes y se dedica a escribir malos cómics porque se quedó sin ideas, dicho sea de paso. Pero obviamente en el medio pasaron más cosas. DC se anotó el primer punto a favor con La Mujer Maravilla y después otro más grande con la película de Aquaman, su primera película que rebasó los 1.000 millones y de hecho la primera que rebasó a Marvel en popularidad y en ganancias. Sí fue por poquito, pero a cuadrogo pudo ganarle a Homecoming 2. Obviamente Hamada siguió sus planes de reestructurar y le pidió a un viejo colega de New Line Cinema, el director Daniel F. Samberg, que hiciera una película de Shazam con un tono familiar. De hecho, si alguna vez te has preguntado por qué David F. Samberg hace demasiado hincapié en que jamás pudo ni cruzar palabra con Zack Snyder, es porque él es amigo de Hamada, o más bien Hamada fue el que le dijo: ponte a hacer una película y ni se te ocurra conectarla con nada que tenga que ver con Zack Snyder o te quedas sin trabajo. El caso es que dentro de lo que cabe aquí las cosas empezaron a funcionar un poco mejor. Shazam, una película bastante modesta, logró hacer dinero y eso que bueno, se enfrentó a los Vengadores. Pero obviamente las cosas no funcionan del todo bien, ya que después de una racha más o menos aceptable, vino un fracaso de risa como Las Aves de Presa y otra película como Mujer Maravilla 1984 que simplemente no cumplió la expectativa con la mayoría de fans, demostrándose que quizás la fórmula de Hamada tampoco era la gran cosa ni una receta segura. De hecho, lo interesante es que Maravilla y Drogo, los dos que más éxito tuvieron, eran películas que seguían producidas por Zack Snyder y demostraban tener mucha de su acción y elementos característicos de él. Y para colmo y enojo de Hamada, Warner sacó adelante la película del Guasón. Hamada no quería que esta película existiera, le quitó muchos millones de dólares porque él a huevo quería borrar cualquier rastro de que DC hace películas excesivamente oscuras. ¿Y qué creen? La bomba le estalló en la cara. Joker es el mayor éxito de DC y en proporción la película basada en cómics más exitosa de todos los tiempos hasta el momento, costando unos 60 millones de dólares y rebasando los 1.000. Fue ganarse la lotería y casi no se la ganan por Hamada. Y entonces pasó algo todavía más llamativo. AT&T, la empresa de celulares y de telecomunicaciones más grande del mundo, compró Warner por 85.000 millones de dólares. Y al parecer ellos eran conscientes de que todavía había mucho apoyo a Zack Snyder, de que Gal Gadot, Henry Cavill y Ben Affleck tenían una fanbase. Se dieron cuenta de que si bien quizás la forma de manejar la historia no era la más correcta,
el elenco y lo demás sí había sido acertado. Quizás las ideas de Zack Snyder sí eran muy buenas, pero otra persona tenía que aplicarlas, porque eso, aplicar las ideas, es lo que se le complica o lo que no le gusta a las personas. Pero entonces hubo otro problema. La nación popular de China atacó y nos dio una bonita pandemia. ¿Y por qué la pandemia afectaría todo lo que es DC? Bastante fácil. Los proyectos de traer de vuelta a Ben Affleck y demás eran proyectos de cierto riesgo, porque había una comunidad bastante grande que no gustaba de él, de los proyectos de Zack Snyder y demás. Creo que todos sabemos que hay cierta comunidad que de hecho odia la Liga de la Justicia de Zack Snyder desde antes de salir, porque sigue siendo más de lo mismo. En un mundo normal de la época de antes del COVID, quizás el riesgo valía la pena, pero en un mundo donde, bueno, Hollywood y las producciones audiovisuales están sufriendo, eso ya no es tan buena idea. Y es ahí donde viene la oportunidad para Amada. Que la Liga de la Justicia de Zack Snyder y demás proyectos hubieran funcionado y sido un éxito, no solo lo habrían hecho quedar mal, sino que lo habrían hecho perder mucho poder y prestigio, no solo de Warner, sino dentro de la empresa, demostrando que su manejo de DC Films fue cuestionable, por decirlo bonito. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, al fin y al cabo todos son ejecutivos, así que supongo simplemente llevó un maletín mostrando estadísticas de ganancia, mostrando resultados netos, encuestas de popularidad entre los fans y demás, dándose cuenta de que en esta nueva realidad no podían permitirse esos riesgos que antes habían pensado. Además que AT&T todavía le debe más de 1.000 millones a Warner del trato que hicieron, así que Amada tuvo carta libre, o logró convencer a las personas correctas de que no, traer a Zack Snyder y todo lo demás era incorrecto y que debían tener un nuevo camino. Sé que muchos se preguntarán, pero espera, es obvio que Amada también se equivocó. Si los dos están mal, ¿por qué le dan preferencia a Amada? Es obvio que él ya tiene un plan. ¿Cuál es ese plan? No lo sé. De hecho, me llama mucho la atención porque copiar la fórmula Marvel no les funcionó bien. Hacer películas demasiado oscuras tampoco. De hecho, lo que más les ha funcionado es un término medio como Aquaman y uno bastante introspectivo y oscuro como el de Guasón. Supongo que a mitad de eso Amada habrá encontrado una fórmula que haya hecho que las personas en Warner dijeran sí, esto es una mejor idea. Además que los proyectos de Amada apuestan sobre seguro y sobre la nostalgia. Véase que va a haber una serie de Batman Beyond con Michael Keaton, y que Michael Keaton actualmente está sonando para muchos proyectos. El proyecto, aunque no sea tan bueno, va a vender muchísimo. ¿Por qué? Porque la nostalgia es lo que más vende. Entonces, ¿todo está acabado? No lo creo. En el fondo creo que hay una pequeña posibilidad de que, aún sin Snyder, los actores que ya se habían seleccionado para la liga y las ideas básicas de el Snyderverso, así lo voy a llamar, sigan adelante. Los fans estamos logrando crear mucho con la presión. Miren que en un momento el desinterés de Warner era muy evidente, ya que ni siquiera iban a traer el Snyder Cut legalmente a Latinoamérica y ni siquiera se iba a doblar. Actualmente ya tenemos el Snyder Cut que va a llegar de manera legal y muy seguramente va a haber un doblaje. Así que si presionamos, les demostramos que de verdad el Snyder Cut y los otros productos, si tienen futuro, puede que las cosas cambien. La verdad, yo ya había perdido las esperanzas, pero bueno, si cambiaron de opinión con la distribución, todo es posible. El caso es que esa es la desastrosa historia de cómo Amada terminó al poder y todo lo que la ha rodeado, y lo único que los fans podemos hacer en estos momentos es lo que mejor hemos sabido hacer: quejarnos y quejarnos, hostigar a las personas hasta que éstas hagan lo que nosotros queremos. Sí, eso es un pésimo consejo, pero Bill Clinton era un pésimo presidente, y se los repito, ya demostró que funciona y bastante bien. Y bueno, chicos, eso es todo por ahora. Díganme ustedes, ¿les gusta la visión de Amada? ¿Les gusta la de Zack Snyder? ¿Qué creen que pase con estas películas en el futuro?
Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Si el video les gustó, denle like y comparten. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima.